Muy bienvenida, bienvenido a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntos, encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes y cómo influyen en nuestra vida. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias primero por estar ahí del otro lado del parlante, de los auriculares, por estar otra vez prestando tus oídos y tu atención y lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Me pone muy feliz que estés escuchando y que podamos establecer ahí un nexo, un contacto, un puente. Y sobre todo me encanta que me cuenten qué les pasa o desde dónde escuchan Bienestar Online. Así que obviamente que si querés podés hacer una captura de pantalla, arrobarme, así yo me entero. Y también contarme qué otros temas te gustaría que aborde acá en este éter virtual. Hoy vengo con un temazo, con un tópico súper, que son las creencias limitantes y que me parece que a veces no dimensionamos verdaderamente cómo operan ahí subrepticiamente desde la oscuridad. Pero primero vamos a empezar con la definición, ¿no? Una creencia limitante es algo que se manifiesta en el estado de ánimo o algo que crees de vos misma o de la vida, que de algún modo te condiciona. Por lo general son acusaciones falsas, etiquetas o motes que te pones a vos misma y que pueden derivar en accionares negativos o también, a veces, en inacción. Por ejemplo, no soy buena para esto, no soy capaz de hacer tal cosa, soy torpe o no me sale nada bien, eso es muy difícil para mí. Y acá un poquito el vínculo con el episodio 21, que era salir de los absolutos, ¿no? De cómo a veces nos hablamos, nos repetimos algunas frases que nos condicionan y que, como te decía, a veces hacen que nos paralicemos directamente. Y a simple vista son frases que parecen inofensivas, pero si alimentamos nuestro cerebro cada día con ellas, nos pueden paralizar, como te decía, y condicionar al punto de que sean desde estas creencias, desde el lugar en el que hagamos nuestras elecciones y por lo tanto desde donde vivamos nuestra vida. Las creencias son parte de nuestra vida y pueden ser personales, pueden ser sociales, culturales. Nos hablan de la percepción que tenemos de nosotras mismas y del entorno. De alguna forma se trata de cómo nos vemos, qué visión tenemos de la vida y qué lugar ocupamos. Hay, por supuesto, distintas creencias limitantes por país, por raza, religión, por familia, por clan. Incluso podríamos decir que las creencias se heredan muchas veces. Por ejemplo, a veces escuchamos frases como ninguna de las mujeres de mi familia tiene buenas relaciones de pareja o todos en esta familia son pobres. Hay que tener cuidado con estas creencias familiares, porque si no hacemos nada, si no arrojamos luz, esa creencia seguramente se va a reproducir en tu vida o en la de las generaciones venideras. Como dice Jung, todo lo que persista en el inconsciente y que no sea traído al consciente, dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Por eso es súper importante descubrirlas, iluminarlas y entender de dónde vienen y también entender que no tenemos por qué reproducirlas o alimentarlas y que siempre podemos elegir presentar una evidencia contraria que demuestre otra cosa distinta a esta creencia que tan arraigada está.
Las creencias están para cuestionarlas, porque es una idea, un pensamiento concreto que afirma ser verdadero, muchas veces sin haberse comprobado su veracidad. Lo que pasa es que lo vamos haciendo nuestro, lo integramos, nos lo comemos, digamos, vamos reproduciéndolo y funcionando a partir de esa creencia. Esos automatismos que muchas veces hablamos, ¿no? Porque que haya sucedido antes o que alguna vez en nuestra familia haya pasado tal o cual cosa, no significa para nada que ahora nosotras tengamos que repetir la historia. Nuestro cerebro tiene la función de protegernos, de mantenernos a salvo y de que sobrevivamos. Eso es lo que va a buscar todo el tiempo. Entonces, claramente nos va a desalentar ante un pensamiento novedoso o nos va a alertar con todos los pensamientos de peligro existentes ante la idea de que las cosas pueden ser hechas de otra forma. Pero hay que trascender ese miedo y mostrarle que es posible y que hay otra forma, que hay otro caminito para fortalecer ese caminito y hacer que esas nuevas conexiones neuronales se produzcan y que pueda ser el camino alternativo que tomemos. Y acá te traigo, y como siempre te cuento un poco de mi vida y de cómo operó en mí una creencia limitante que sostuve por siglos, por mucho tiempo, llamada miedo. Y que aún ahora, ojo, acecha ahí desde la sombra, pero bueno, ahora estoy un poco más despierta y ahí me doy cuenta y puedo evidenciar esto y elegir otra cosa, como te decía, ese otro caminito neuronal. Resulta que en noviembre de 1999 entré a trabajar a IOMA. Para quienes no saben, es una obra social, la obra social de los empleados y empleadas de la provincia de Buenos Aires, de algunas municipalidades también de Buenos Aires. Un trabajo administrativo de 6 horas que a mis 20 años parecía todo lo que alguien quisiera. Poco o nulo trabajo, vacaciones pagas, entre paréntesis, al año de trabajar me fui un mes a recorrer España. Estabilidad laboral, obra social, compañeras y compañeros amorosos, en fin, mucha cosa positiva. El tema es que yo entré y dije, acá duro un año. ¿Por qué? Y porque vi a la misma señora poniendo el mismo sello durante sus 20 y pico mil años de servicio y eso me estrujó el alma. Pensé que eso, sin lugar a dudas, no era algo para mí. A los 20 yo estaba estudiando teatro, estaba haciendo periodismo, hacía murga, o sea, básicamente era mi vida pura cosa creativa y esto era lo opuesto, básicamente. Bueno, la cuestión es que el tiempo empezó a pasar y yo terminé mis estudios de actriz, me mudé a Buenos Aires con su traslado correspondiente, conocí el yoga, me puse a estudiar yoga, mientras tanto armé mi banda de música, María Furiosa. Después en IOMA tuve la oportunidad en todos esos años de ser jefa de departamento por 9 meses. Porque, bueno, quería cambiar las cosas. Presenté un proyecto para dar yoga a los y las afiliadas mientras esperaban los trámites, mi amor. O sea, ella quería hacer algo distinto dentro de la institución, cambiar y mejorar el estado de las cosas, poder entregarle al mundo toda la magia que yo experimentaba con el yoga, pero no pude. En 2 momentos, todos esos años, me pedí licencia sin goce de sueldo, pero después volví. Volví a la comodidad incómoda. Volví a la, abro comillas, teta materna, como le decíamos con una amiga psicóloga que también trabajaba ahí. Volví a ese lugar de seguridad, digamos. Entonces seguí estudiando. Estudié locución, me recibí. Después estudié la licenciatura en comunicación, me recibí también. Así pasaron los años 17. Sí, 17 años. Toda una vida. Y ojo que no es que reniego para nada de IOMA, al contrario, amo, agradezco, porque entiendo que todo fue para algo. Conocí personas, amigas que son hoy familia directamente. Y bueno, evidentemente entiendo que era lo que tenía que pasar para que yo esté acá hoy. Todo fue parte de un proceso y cada cosa pasa cuando tiene que pasar. Ni antes ni después.
Y en mi caso, como te decía antes, la creencia limitante que operaba subrepticiamente era el miedo. En lo consciente vengo de una familia y un patrón social, digamos, de clase media trabajadora, en donde todas y todos trabajaron siempre, con trabajos estables, muchos para el Estado, en donde, bueno, el patrón común, lo que está normalizado, digamos, es eso, es el trabajo estable, con el esfuerzo como algo positivo. Y este trabajo en Yoma, que me lo había conseguido mi papá, entonces, era medio una locura despreciarlo. Y te digo que a lo largo de esos 17 años en los que estuve en ese trabajo, en distintas oportunidades y circunstancias, siempre me cruzaba con alguien que me envidiaba de alguna manera y que me decía, che, ¿no habrá algún lugarcito ahí en Yoma para mí? ¿No están tomando gente? Entonces, como que pensar en dejar ese trabajo, en elegir el vértigo de la inestabilidad, parecía una locura. Eso en lo consciente. Ahora, capítulo aparte para el inconsciente. Y para hablarte de esto tengo que realmente abrir un capítulo llamado La astrología en mi vida. Te cuento, resulta que venía ya hace tiempo en terapia trabajando sobre este tema, sobre la posibilidad de dejar este trabajo, y mi psicóloga amada, que vamos a llamar Victoria, me sugirió que quizás había algo ahí en otro orden que había que abordar, ¿no? Algo que estaba trabado, evidentemente, porque no era posible que después de tanto tiempo, de tantas carreras, tantos estudios, aptitudes, yo siguiera sin poder dejar Yoma. Entonces me recomendó a una astróloga que vamos a llamar Romina, y pongo nombres ficticios para proteger las identidades. Y la cuestión es que le paso la fecha, el lugar de nacimiento a Romina, y cuando llego, después de contarme un poco qué es una carta natal, cómo puede funcionar en la vida, porque yo era y aún sigo siendo una ignorante en el tema, me dice, bueno, cuando vos naciste, no estaba todo, viste como cuando nace un bebé que está todo calentito, todo preparado de alguna manera para el nacimiento. Bueno, en tu caso no fue así. Estaban como raras las energías, a lo cual enseguida la corto y le digo, pará, Romina, y cada vez que lo cuento se me vuelve a poner la piel de gallina. Yo vine al mundo después de que fallezca un hermanito mío, un hermano mayor sería a mí, a sus 9 meses, y de que mi mamá tuviera 2 abortos espontáneos. Porque en ese momento le dijeron, mirá lo que era la salud mental en ese momento, ¿no? Le dijeron que para curarse de lo triste, de lo mal que estaba por la muerte de mi hermanito, tenía o que hacer una cura de sueño o embarazarse. Bueno, locura total, ¿no? Y acá te pregunto, ¿vos entendés lo que te estoy contando, no? O sea, ella sin conocerme, sin saber nada de mi historia, me cuenta todo esto y ahí me hace atar estos cabos con ella, obviamente, hablándolo, de que todo ese miedo intrínseco a mi vida, ese mismo miedo a no saber si esa vida, mi vida, esta vida, se iba a desarrollar con normalidad o no, fue cimentándose en mi ADN, en mis células y guiando mis acciones o inacciones, en este caso. Y para mí fue como, no, se cayó ahí un velo, se destapó de alguna manera una olla que ya no pude ver las cosas de otra manera. Para mí fue ineludible la conexión e hizo que tiempo después me decidiera de una vez y por todas a irme, a dejar el trabajo. Y como cuando tomamos una decisión interna y determinada desde el corazón, todo conspira a nuestro favor. Justo cuando me decido a irme y digo, ya está, me voy, ya fue todo, sale el retiro voluntario por primera y única vez en la historia de la administración pública provincial. O sea, me fui a principios de 2018 con plata, más una proporción de sueldo por 12 meses, más obra social por 18 meses. Una magia espectacular. Entonces, podés ver lo que sucede con las creencias limitantes y justamente cómo tantas veces nos limitan.
Lo que pasa es que tantas otras veces, como te conté en mi caso, vos ni sabés que hay algo ahí atrás o debajo, porque todo lo intelectualizamos y creemos que ese es el camino y resulta que no, que hay mucho por debajo ocurriendo muchas veces y que hay otras maneras, otras formas de destapar la olla. Ojo, yo te cuento de la astrología porque es lo que de alguna manera llegó a mi vida, pero puede ser constelaciones familiares, registros akáshicos, regresión a vidas pasadas, no sé, si vos sentís que hay algún freno en tu vida, en cualquier ámbito de ella, y ya le diste miles de vueltas desde el consciente y no pasa nada, por ahí quizás te la tiro, es tiempo de probar otra cosa y de estar atenta, porque quizás la data o la información sobre cómo abordar de otra forma eso que te está pasando, esa traba, ese freno, llega desde el lugar menos esperado. Y para hablar sobre estas creencias limitantes que están establecidas socialmente, te quería contar otra historia de un maratonista, y es la historia de Roger Bannister. Su hazaña más importante y por la que es más conocido fue el 6 de mayo de 1954, en el transcurso de un encuentro atlético que tuvo lugar en Oxford ante 3.000 espectadores. Resulta que este hombre, Bannister, logró la victoria en la milla con un tiempo de 3 minutos 59 segundos, siendo el primer hombre en la historia en bajar de los 4 minutos. La hazaña de Bannister pasó a ser conocida como la milla milagro, porque algunos dudaban de que fuera humanamente posible cubrir esa distancia en menos de 4 minutos. Decían o que te podías morir ahí mismo mientras corrían, que te explotaba el corazón y bueno, tantas otras cosas que hoy parecen disparatadas, por supuesto, pero que en ese momento eran verdades absolutas. Pero ese récord de Bannister fue derrotado sorpresivamente tan solo 46 días después, el 21 de junio de ese mismo año, en Finlandia, por el australiano John Landy, que corrió la misma distancia en 3 minutos 58 segundos. Y así siguieron llegando evidencias de que se podía correr una milla en menos de 4 minutos. Solamente bastaba con que alguien rompiera con esa creencia, demostrara que era posible otra cosa para que la magia ocurriera. Y sí, es posible la magia. Solo hay que animarse a hacerlo. Ya lo dijo el sabio, si querés obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Tal vez estás paralizada por sobreanálisis, tal vez estás frenada por creencias limitantes, inconscientes. Bueno, en cualquier caso, sea lo que sea, sabé que siempre hay chance de moverse de los lugares, que hay chance de accionar distinto. Es un camino, es un proceso, pero sin lugar a dudas vale la pena. Y acá termina de esta forma el episodio de hoy, esperando como siempre que te haya gustado, que te haya servido, tal vez interpelado y quizás, de esta forma mover un poco el avispero, ¿no? Mover las cosas para ver desde otra perspectiva la vida. Como siempre te pido que califiques el podcast, que te suscribas a mi canal de YouTube, porque todo esto ayuda a que lleguemos a más personas y también que lo compartas, porque lo bueno se comparte y porque estamos construyendo un mundo más consciente, con más mujeres empoderadas para su bienestar. Nos encontramos acá el martes que viene. Un abrazo gigante y chau.